En 2016, Pedro arribó procedente de provincia a la enorme CDMX. La empresa para la que trabajaba, en su natal Querétaro, había hecho recorte de personal. Y así, él se había quedado sin trabajo. De modo que al ser una urbe más grande, pensó que en la capital iba a poder encontrar una actividad laboral de manera más pronta, misma que le ayudaría a estabilizar el barco y sacar a flote a su familia, mientras se ocupaba en algún puesto relacionado a su profesión. Así, fue contratado en una empresa de seguridad, en donde fue asignado como guardia nocturno en la plaza comercial conocida como Parque Delta. Llegando a su trabajo, Pedro conoció a don Lalo, un guardia de mayor edad y que ya llevaba cierto tiempo trabajando en dicha plaza. Él le dio la bienvenida al protagonista de este relato, y como anticipo a lo que iba a vivir, este le hizo una curiosa sugerencia al joven. De preferencia no hagas los rondines solo, y si tienes alguna fe religiosa, mientras estés en este trabajo, aférrate con más fervor a ella. Esto le pareció extraño a Pedro. Incluso inquirió más información acerca del porqué de aquellas palabras. Pero don Lalo no quiso profundizar más en su comentario. El asunto quedó así, y una de las siguientes noches, Pedro, ya encontrándose de lleno instalado en su trabajo, hacía un rondín por las instalaciones del lugar. Fue entonces que escuchó movimiento al interior de una de las bodegas, para la cual tiene solo acceso el personal. ¿Quién anda ahí?, gritó el guardia, pensando que alguien se había introducido a la plaza o se había quedado oculto tras el cierre en ese lugar. Los ruidos cesaron. Entonces Pedro ingresó. La bodega se encontraba completamente vacía, a excepción de algunas cajas y empaques de mercancía almacenados ahí. Él comenzó a recorrerla, y en un punto algo llamó su atención. Debido a la falta de aseo en el lugar, sobre el piso del mismo había una fina capa de polvo, y sobre esta estaban plasmadas las pequeñas huellas de manos y pies de niños, como si un grupo de ellos hubiese estado jugando en el lugar. Esto le pareció extraño al joven, pero, sin pensarlo mucho, y de manera instintiva, pasó sus botas sobre aquellas huellas y las borró. Sin más que hacer, se dio la media vuelta. Salió de la bodega, pero al cerrar la puerta, al interior de la misma pudo escuchar las risas de un grupo de niños, como si ellos se estuvieran burlando de él. Rápidamente ingresó al lugar, pensando que ellos pudieran estar escondidos ahí. Hizo una inspección de forma más detallada. Sin embargo, no había lugar para que un grupo de infantes pudiera esconderse. Así, mientras el guardia recorría la bodega, llegó hasta el sitio donde, segundos antes, había visto aquellas imágenes de pequeñas extremidades. Al ver de nuevo este punto, él sintió que un fuerte escalofrío lo invadía por completo, ya que las huellas de pies y manos se habían dibujado nuevamente. Fue en ese momento que el guardia decidió salir del lugar lo más pronto posible. Sin poder encontrar explicación lógica a lo sucedido, el asunto quedó así, siendo atribuido por parte de Pedro a su imaginación, víctima del estrés que le había propinado su reciente mudanza y cambio de ambiente. Sin embargo, tan solo la noche siguiente, otro fenómeno extraño tuvo ocurrencia. Y es que el joven, tras terminar su turno,
se dirigía hasta su carro, mismo que se encontraba en el estacionamiento. Él claramente recordaba el lugar exacto donde lo había dejado. Sin embargo, al arribar, se dio cuenta de que el vehículo ya no se encontraba ahí. Pensando que tal vez se había confundido, Pedro comenzó a caminar por el lugar. No obstante, el guardia pronto comenzó a sentir un cambio en la atmósfera, tanto como si ésta se sintiera ahora sombría, pesada, de alguna forma aterradora. En un punto él se sintió sofocado, como si ya no pudiera reconocer el lugar y se encontrara de pronto inmerso en otro sitio. Pedro se estaba desesperando a medida que su corazón se iba acelerando cada vez más. Tanto así que estaba a punto de gritar cuando entonces, por fin pudo ubicar su vehículo justo en el lugar donde él, en un principio, lo había dejado. Y pensando que esto había sido una mala jugada de su mente, se subió a él, lo encendió y emprendió el camino dejando atrás la plaza y tratando de olvidar la desagradable experiencia que había vivido. Las noches subsecuentes transcurrieron con normalidad, hasta que en uno de sus turnos Pedro, al estar realizando uno de sus recorridos, de pronto, cerca de las escaleras eléctricas, que para ese momento ya se encontraban apagadas, se encontró con la presencia de un hombre, de aspecto particular, ya que él parecía estar vestido con ropa antigua, que no pertenecía a esta época. Además de eso, su aspecto era extremadamente descuidado, a tal punto que estaba cubierto por tierra. «Usted ya no puede estar aquí», gritó Pedro al verlo, pero el hombre hizo caso omiso a la advertencia del guardia y siguió su camino sin inmutarse de su presencia, con la mirada vacía y perdida hacia el frente. Pedro comenzó a seguirlo mientras el hombre bajó las escaleras. El guardia no pudo darle alcance y finalmente el hombre salió al estacionamiento y a tan solo unos pasos, Pedro detrás de él. Pero ¿cuál sería la sorpresa del guardia? Que al llegar al estacionamiento aquel misterioso hombre se había desvanecido. Parecía que de un momento a otro la tierra se lo hubiera tragado. Pedro se quedó perplejo por un momento, tratando de encontrar explicación al asunto, cuando entonces la atmósfera del lugar comenzó a cambiar nuevamente, a una más sombría. En ese momento el guardia contempló algo que le costó mucho trabajo creer. Y es que primero comenzó a escuchar una serie de quejidos y lamentos de dolor, y luego, de los oscuros recovecos del estacionamiento, le pareció contemplar que personas, hombres, mujeres y jóvenes, comenzaban a emerger. Ellos estaban empolvados también, además de visiblemente heridos. Pedro no se esperó a tener la imagen completa, y tan pronto le pareció ver a las primeras personas, se dio la media vuelta y se introdujo de nuevo a la plaza. Teniendo ya en mente la advertencia de don Lalo y los extraños fenómenos que había vivido, Pedro sabía que con respecto a la plaza, había un trasfondo oscuro que él desconocía. Así tan pronto le fue posible, introduciendo los datos del centro comercial en el motor de búsqueda de Internet, hizo una investigación que en breve lo dejó helado. Originalmente la plaza había fungido como un estadio de béisbol
construido en 1928 para albergar a los equipos más importantes de la ciudad capitalina. Cerró por una temporada, pero luego, en 1940, fue reinaugurado para ser la casa de los Diablos Rojos de México y de los Azules de Veracruz. Sin embargo, como si ya el lugar estuviera marcado para tener un trágico destino, el primer incidente dentro de él se registró cuando el 15 de junio de 1952, mientras se jugaba el tercer partido de la serie entre los Diablos Rojos y los Rojos del Águila de Veracruz. De pronto, una parte de las gradas colapsó, y esto provocó el fallecimiento de 2 personas, además de decenas de heridos. Finalmente, al pasar del tiempo, el parque fue vendido al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS por sus siglas, convirtiéndose en el Parque del Seguro. Los años pasaron y el jueves 19 de septiembre de 1985, a las 7:17 de la mañana, se presentó el movimiento telúrico que a la fecha más ha marcado a la sociedad mexicana y cuyas consecuencias, si no estás familiarizado con ellas, podría decirte a muy resumidas cuentas, fueron catastróficas. Tanto así que pronto instituciones de salud, edificios gubernamentales, crematorios y funerarias vieron rebasadas sus capacidades. Incluso el Centro Médico Nacional, cercano a dicho parque, alcanzó a evacuar a unas 2.900 personas. Sin embargo, se estima que otras 740, entre médicos, enfermeras, administrativos y pacientes, perdieron la vida. Ante esta siniestra eventualidad, se dispuso entonces por parte de las autoridades llevar los cuerpos no identificados a dicho parque, con el fin de que fueran reconocidos por sus familiares, de modo que sus instalaciones pasaron abruptamente de ser un espacio dedicado al deporte a transformarse en una enorme morgue al aire libre. Cabe señalar que años después de este incidente, el parque en 1999 fue vendido a la empresa Autocamiones Central y posteriormente a Grupo Gigante, mismo que construyó el complejo comercial que hasta nuestros días se encuentra en ese lugar. Mientras sentía un escalofrío recorrerle el cuerpo entero al leer dicho documento, Pedro ahora también tenía la certeza de que este macabro suceso era lo que explicaba todos los fenómenos paranormales que había vivido, desempeñando su trabajo como vigilante al interior del Parque Delta. Impactado entonces, hizo lo posible por conseguir un nuevo empleo, y tan pronto le fue posible, renunció. Y él menciona, jamás ha vuelto a ese lugar. Con relación al Parque Delta, son muchas historias, sobre todo macabras, las que se cuentan a su alrededor, tanto de trabajadores como de clientes que visitan sus instalaciones. Además de los encuentros paranormales que tuvo nuestro protagonista, también hay quienes hablan de una mujer y un par de niños que igualmente, empolvados, recorren el área donde se encuentra la tienda Liverpool, además de una siniestra niña de ojos rojos que flota por los pasillos. Sabiendo lo anterior, ¿tú te atreverías a visitar la plaza? Si tu respuesta es afirmativa, entonces cuando lo hagas, pon mucha atención, ya que tú podrías ser el siguiente en encontrarte con alguno de los tantos espectros que se dice, hasta nuestros días, habitan el Parque Delta.
Hasta aquí el relato de esta noche. Si fue de tu agrado, no olvides expresarlo con un like y comentario, y a su vez, añadirte a nuestras redes sociales, el Face de los Relatos en Facebook y Locutoni MX en Instagram. Si deseas apoyar a este proyecto de una manera especial, por favor pulsa el botón de gracias ubicado en la parte inferior de este video. Si lo haces, estaré extraordinariamente agradecido contigo y por favor mantente muy pendiente de este canal para que no te pierdas la próxima narración que formará parte de los Relatos Extraordinarios.